Estamos con la doctora Miriam Larrea, que nos ha venido a acompañar aquí al programa. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? Bien, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, bien. Vos, desde tu función, a ver, decilos vos porque, digamos, a veces son largos. Decís que venís de Tres Arroyos, donde sos defensora Defensora general adjunta en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. En la parte civil, en lo civil, y tengo el área de salud mental y ausentes. Y en Tres Arroyos estoy cubriendo interinamente la titularidad, digamos, de la asesoría de menores e incapaces, de la asesoría de incapaces. Tarea bastante ardua sí, para este momento. Sí, muy ardua. Ustedes, tenían intención de hablar del tema de adopción y demás, pero antes de entrar al tema específico, ¿cómo ves vos el desarrollo de estos último año y medio respecto a la situación de la violencia de género, la violencia infantil, todas estas cuestiones que yo creo que empiezan a cobrar cada vez mayor conciencia en la ciudadanía, pero que todavía en muchos sectores de la sociedad son temas tabúes, donde todavía el Estado, pese a que ha avanzado mucho en la protección de esos derechos, todavía se revela incapaz o incompetente de llegar a donde muchos de estos derechos están lesionados o directamente mutilados. ¿Cómo ves vos en esto? Respecto de la conciencia que se ha tomado en la sociedad, es cierto, cada vez más la gente está más sensible a ese tipo de casos, pero creo que todavía, a pesar de la legislación, no se incorporó, mejor dicho, no lo voy a decir en plural, no se incorporó en la agenda política. Si bien tenemos una legislación de lujo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque en Latinoamérica tenemos, junto con Brasil, buena legislación al respecto, no hay presupuesto, no hay estadísticas y la justicia todavía sigue siendo bastante inoportuna. Si vos mirás la crónica, normalmente la persona, cuando hay un femicidio, cuando hay una mujer muerta, hay muchas denuncias previas por violencia y claro, esa mujer no ha sido escuchada, o bien el sistema ha fallado en protegerla como corresponde. Entonces, en lo que es después del hecho, la justicia es ineficaz e inoportuna todavía, hay excepciones, pero todavía. Y en lo que es antes del hecho, la prevención, aún no hay plata suficiente, digamos, no hay presupuesto tenido en cuenta exclusivamente para estos casos. Para vos está faltando una articulación entre la sanción de la norma, o sea, el derecho, la instrumentación, que es de la justicia, pero claro, la justicia muchas veces llega una vez que el daño, se ha ocasionado para tratar de reparar, y entre la articulación de las políticas sociales que deben llevar el Estado a través de las áreas competentes. Mira, las políticas sociales son actualmente absolutamente débiles, y cuando se crea una secretaría, un ámbito, un espacio en el Ejecutivo, se crea con cierta deficiencia de presupuesto y con cierta subestimación del tema, porque si vos observás, la dirección de la mujer está junto con la del menor, con la de la familia, con la del incapacitado, claro, está todo junto, como haciendo una mezcla, y de esto que tiene que ver con la mujer lo juntamos todo acá. Y eso no es una política seria, porque entonces no es política seria porque tampoco hay estadísticas oficiales. Las estadísticas que hay es de femicidios y de una ONG, que es la Casa del Encuentro, que no está para nada, recibe ningún tipo de ayuda del Estado. Y si no tenemos números ciertos, estadísticas oficiales, no podemos tener un presupuesto serio. Y el presupuesto siempre es absolutamente insignificante para abordar estos temas, porque cuando una mujer que es víctima de violencia, hay que ayudarla a sacarla del ámbito donde está sufriendo la agresión, se la saca del ámbito a un hogar de tránsito donde todos están incómodos, la mujer, los hijos, a todos se les cambia la vida, el agresor sigue estando en su casa y la plata que se les da es mínima, casi una limosna. Entonces, con ese tipo de políticas y abordaje, no estamos hablando en serio de prevención de violencia contra la mujer. Yendo al tema de la adopción, que, veremos si la otra invitada que aborda los aspectos legales y que es una especialista por ahí llega, pero bueno, vos, ¿desde qué ángulo, digamos, lo has encarado al tema?
¿Qué visión tenés sobre la ley vigente, la situación vigente y lo que se está viniendo en la Argentina? Bueno, mi visión por ahí no es la que mucha gente querrá escuchar. Bueno, Porque nosotros tenemos muchos prejuicios y muchos preconceptos con respecto a la paternidad y a la maternidad y en virtud de ello respecto de la adopción. Entonces tendemos a sacralizar a quien adopta y nos olvidamos del niño. En realidad lo que tiene que ver acá la importancia es el interés del niño de tener una familia. Claro. Pero no disfracemos con que por el interés del niño le vamos a dar una familia, que en realidad estamos buscando la familia que quiere tener un hijo. Claro. ¿Entendés? Si se cambia, en derecho sería el interés a tutelar. Aquí se cambia la focalización. Eje, claro, el eje de importancia. Y a tal punto se sacraliza al adoptante, que todo el respeto a las familias que adoptan. Claro, por supuesto. Pero en primer lugar, todas las personas que adoptan tienen que saber que están frente a una filiación adoptiva, y no es una filiación biológica. Ser padre adoptante no es lo mismo que ser padre biológico. Las situaciones son absolutamente distintas porque partimos de un abandono afectivo o material o un abandono del Estado. Y a tal punto se sacraliza, decía, que cuando, no sé si has observado, pero es normal que la familia que tiene un hijo adoptado diga, ay, es un hijo del corazón. ¿Por qué tenemos que aclararlo? Claro. ¿Cuántas son las personas que dicen es un hijo del útero? Nadie lo dice. Claro. Entonces, no estigmaticemos, que no es estigmatizante la adopción por sí, pero preguntémosle al niño si a él le interesa que la gente sepa cuál es su situación de parentesco con la familia que lo tiene. Claro. Y ese es el primer respeto. No tenemos que andar en esto de decirlo claramente. Hay una forma de estigmatizar, como tantos grupos vulnerables se estigmatizan por marcarlos demasiado. No sé si se interpreta. Sí, pero no es una crítica a la familia adoptante. Digo que pongamos verdaderamente, focalicemos al niño, no al adoptante. Claro, correcto. Y según tu visión, hoy en la Argentina, el régimen legal de adopción no está poniendo énfasis, o por lo menos en el centro de la escena, a los niños, sino a la familia. Sí, al punto que, no sé, es muy común escuchar los plazos son largos, cuánto tiempo lleva. Los plazos no son tan largos. En la ley actual, en el código actual, y en el próximo te voy a decir la diferencia, casi no existe, dice que la guarda preadoptiva será entre 6 meses, no menos de 6 meses ni más de un año. Si nosotros pensamos que lo que estamos dando en adopción es una persona, ¿por qué tenemos que tener tantas urgencias? Claro. ¿Por qué no prever que el juez tiene que estar verdaderamente convencido que el niño en esa familia va a estar bien? No podemos hacer una transferencia como un 08. No tenés automáticamente propiedad de un niño. No hay que desesperarse. Por eso decía que la filiación adoptiva es diferente a la biológica, y quien está decidido a adoptar tiene que saber las consecuencias y, digamos, el contenido de una adopción. No es solamente sacar una foto que tenemos un hijo. Claro. Más allá que felicito a quienes decidan adoptar, pero cambiemos la mirada, eso lo voy a insistir siempre. Además, siempre se termina hablando de abandono o situación de preadoptabilidad, siempre con miradas y con concepciones, digamos, con causas objetivas. Abandono material. ¿Y quiénes son los que abandonan materialmente? El excluido social. ¿Cuántos son los niños que son abandonados afectivamente por familias que tienen dinero y que son dados en adopción, frente a los que se observa que son abandonados afectivamente y en realidad son materialmente por ineficacia del Estado, de buenas políticas, y a esos chicos sí los damos en adopción? Y sucede cada vez más. La mujer pobre e incapaz es el estrato más bajo social, siempre. Claro. Entonces siempre se va a condenar a la pobreza. Y por eso la mirada tiene que ser tan cauta, sostener que se va a dar en adopción un chico, que se privilegien los lazos de sangre, independientemente después de la responsabilidad parental que recaiga en los adoptantes, que se tengan en cuenta que ese chico tiene un origen biológico y que puede vincularse con sus hermanos, con sus padres. No es un castigo la adopción, no es borrar una historia. Miriam, se ha dicho en varias oportunidades el tema de esto que vos mencionabas, el tema de los plazos, que para mucha gente es muy largo, y que esto
frente a, yo pongo aquí el entrecomillado, las trabas que pone el Estado o la justicia para los adoptantes, ha generado, digamos, algunos mecanismos de adopción ilegal, ¿no es cierto? Y las consecuencias que esto trae, que en muchos casos son las trata de personas y obviamente el tráfico de niños, acompañado muchas veces del secuestro. Yo creo que esa forma de llamar trabas legales o del Estado al apuro y ansiedad de los padres es disimular a veces el origen espurio de una adopción. Porque si quien está dispuesto a adoptar también está dispuesto a obtener ilegítimamente la adopción de ese chico, está siendo padre partiendo de la mentira. Entonces, no disimulemos ni justifiquemos el acto ilícito con la pretendida urgencia, necesidad de los padres, de un documento. La adopción es algo verdaderamente importante y que debe tener esa mirada. No debe apurarse para darse una adopción. ¿Vos coincidís en lo que yo pienso, que una adopción es una decisión más importante que ser padre biológico? Absolutamente. Porque cuando uno es padre biológico no tiene dudas, más allá de que pueden venir circunstancias externas que modifiquen o traiga ciertas complicaciones, la adopción, uno sabe que está adoptando o trayendo a su familia una persona que no pertenece al seno. Y desde que el mundo es mundo sabemos que todos queremos cuidar la estirpe. Eso es una cosa casi natural. Claro. Y a partir de eso también es que se condena tanto a la madre biológica que da en adopción a un chico, porque no se puede comprender que alguien pueda desprenderse de un chico, y a veces se desprende generosamente y otras porque verdaderamente no tiene ganas de ser madre. Claro. Algunas decidirán el aborto, otras deciden dar en adopción, y a esas mujeres que deciden no ser madres se las condena, porque tenemos metido en la cabeza que hay que reproducir y procrear. Ale, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero hacer una pequeña reflexión para un amigo que muchas veces, viste que la vida está plagada de éxitos y de fracasos, ¿no? O de tropiezos. A veces los fracasos no son tropiezos, ¿eh? Una pequeña reflexión. Vos sabés que Julio Boca, antes de esa brillante carrera que tuvo como bailarín, sí, hay un dato que no se conoce. Él concursó en Rusia cuando era muy jovencito, y tuvo la suerte, desgracia inicial, si uno lo ve, de caerse mientras bailaba. Bueno, sigue bailando y termina el concurso. Resulta que los jurados, cuando evalúan, había de todo el mundo, lo dan ganador a Julio Boca. Sí. Y generó una polémica muy grande. ¿Cuál fue el criterio de los jueces para darle el primer lugar a alguien que se había caído, que no había sido perfecto, por sobre alguien que sí, digamos, no había hecho errores? La valoración fue que frente a la caída supo recuperarse, rehacerse y seguir bailando, claro, como si eso no hubiera ocurrido. Así que esos pequeños tropiezos a veces son impulsos para... Totalmente. A veces uno se cae y tropieza, claro, para darle envión de nuevo. Yo tengo una sola cosita para comentarle a Miriam, la persona que está acá en el control. No es hija del corazón, es hija de Néstor Fernández y de Hilda Raquel Rodríguez de Fernández. Yo jamás me sentí adoptada, a pesar de serlo. Entonces, a mí lo de hija del corazón me pareció siempre una paparruchada, ¿no? Siempre fui la hija de Tati y de Peti. Entonces nunca hubo ningún tipo de contratiempo. Se habló en familia, tuvieron la suerte de decírmelo de chica, no de grande, para que no tuviera un impacto en mi comportamiento ni nada por el estilo, y simplemente fui la nena, la gordi, la hija de Tati, la chiquita de Tati o la piba de Tati, y nunca fui la hija del corazón. No, claro. Siempre me tomaron como la hija de... Ese tipo de rodeos o perífrasis es para disfrazar una situación que la real es: sos hija de... Hoy la hija de Tati es Alejandra Fernández, o Ale Fernández, la voz de la radio. En temas de adopción, el Código Civil, que ha sido reformado y que va a entrar en vigencia dentro de unos meses, plantea algunos cambios. Sin entrar en profundizar con los temas legales propiamente dichos,
¿Hay un cambio de paradigma en la redacción del nuevo código en materia de adopción? O sea, en realidad en lo que son palabras, el paradigma debe haber sido siempre el mismo que va a tener a la adopción, ¿no? Que es el interés del niño, el respeto a su origen, la posibilidad que antes no existía de que el niño conozca el origen, si bien estaba previsto a partir de los 18 años, no siendo más chico, el consentimiento del niño en la adopción, el niño mayor de 10 años con asistencia letrada, el niño a que su opinión, a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Se amplió en cuanto a quienes pueden ser adoptantes. Antes eran mayores de 30 con 18 años de diferencia con el adoptante o acreditar la imposibilidad de procrear. Ahora es 25 con 16 años de diferencia, salvo que el cónyuge reúna esas condiciones o el conviviente. Se amplía la posibilidad de que el juez, al otorgar una adopción plena o simple, amplíe, digamos, los vínculos jurídicos con la familia biológica. Hay una visión mucho más social y que me gustaría que se respete, porque la mirada sigue siendo la que yo te estaba diciendo hace un rato. Sobre todo, vos sabés que antes de declararse la preadoptabilidad o el estado de abandono, se da intervención a lo que se llaman los servicios locales de promoción y protección de los derechos del niño, que antes eso estaba incluido en lo que era el patronato, que lo ejercía el juez. Ahora es, digamos, el poder administrador el que ejerce eso con control de legalidad por el asesor y el juez que define. Pero pareciera ser que todas las situaciones que comienzan con una medida de abrigo y que hoy solo pueden tener un máximo de 180 días, siempre terminan en la adopción. Y muchas veces ni siquiera se cumplen con las estrategias que la ley exige, que es revinculación, ver si tiene familia extensa, referentes afectivos. Si eso se cumpliera, sería maravilloso. Claro. Pero en realidad yo discuto mucho esto con quienes ejercen este control, porque ya ven un chico, le sacan un chico a una madre que no puede darle lo mínimo indispensable en material y ya están caminando hacia la adopción. Y ha pasado muchas veces que el matrimonio adoptante está elegido antes de que se declare la preadoptabilidad del niño. O desvinculan al niño con su familia biológica mucho antes de que una sentencia quede firme. Y eso es grave, porque entonces la mirada sigue siendo la otra, dar un niño a una familia que quiere tener un hijo. Es los adoptantes privilegiados por encima de pero la norma como norma actualmente, que la ley de provincia que salió a finales de 2013 es igual el proyecto del Código Civil y justamente el Código Civil tiene normas de forma de procedimiento que los códigos de fondo como es el civil no los tienen, porque el procedimiento está reservado a las provincias, pero regula el procedimiento de adopción y es igual a la ley de provincia. El nuevo código también está reconociendo los nuevos formatos de familia, que no son ya el matrimonio consagrado ante la ley, sino también convivientes. Sí. Antes, si bien hubo sentencias, porque viste que normalmente los casos de la vida llevan a que la ley después se modifique, como pasó con el divorcio, y como sucede, hay sentencias que privilegiando el interés del niño muchas veces han permitido que sean adoptados por convivientes y no por matrimonio. Pero esto era más excepcional. Era excepcional porque la ley, el principio es, nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que sean cónyuges, dice la legislación actual. Ahora dice, salvo que sean cónyuges o convivientes. Antes no permitía que un matrimonio divorciado los dos adoptaran, porque obvio no existe matrimonio. Ahora sí, si hubiera comenzado el estado de hecho, del estado de hijo o de posesión de estado, hubiera comenzado antes. Una consulta práctica de la situación vigente y la situación que vendrá, pero tal vez sea la misma. ¿Qué ocurre en los casos donde se está frente a se otorga una adopción que todavía no es plena y el matrimonio adoptante o la pareja adoptante se divorcia o se separa?
Bueno, sí, es lo que justamente a eso me refería y por ahí lo dije muy rápido. Si el matrimonio se separa y se le había dado la posesión de estado de hijo a ese hijo que va a ser adoptado, pueden pedir ser adoptados por los dos. Ah, correcto. O sea, el ex matrimonio, digamos, el matrimonio disuelto puede pedir ser matrimonio, pero tiene que haber comenzado la posesión de estado durante el matrimonio. Correcto. En el código que va a entrar en vigencia en agosto. Correcto. Actualmente no. Miriam, como para ir cerrando, ¿qué expectativas tenés vos, no solo en el tema de adopción, sino en todos los temas que vos estás tratando, vinculado a los candidatos, a los proyectos que hoy están en juego en Danza y que serán presidentes, gobernadores e intendentes? ¿Vos no notás que de esto específicamente, de todo lo que tiene que ver de cuestión social, se limita solamente a discusión si seguirán los planes sociales, no seguirán los planes sociales, y se termina, no hay discusión sobre políticas sociales en la Argentina? Vos sabés que en el tema género e igualdad no hay discusión directamente, porque si uno observa, algunos me dirán, ay, ¿no te das cuenta que es porque están todos de acuerdo? No, pero vos fíjate, la Ley Integral de los Derechos de la Mujer, o la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la que salió en el 2009, no hubo discusión. O sea, después discuten sobre una partida 5 días seguidos, sesiones maratónicas. Yo creo que en el fondo, y salvo cuando alguien publica, como fue el caso de esa chica, Gabriela, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la conozco bastante, que filmó cuando era golpeada por el padre de su hijo. Sí, un caso. En el caso de ella, ahí se movieron, salieron los candidatos a hablar de la violencia. Yo, honestamente, creo que no interesa demasiado. Yo no los escucho a ninguno hablar de las políticas sociales en estos casos que son, la violencia es una cuestión social, no es una cuestión de familia. Bueno, en Bahía Blanca algún candidato seguro nos está escuchando, así que espero. Toma debida nota. De cualquier manera, quiero aclarar que hay excepciones y tengo que mencionar, Virginia Linares se dedica absolutamente al tema género. De hecho, hay un centro acá que no tiene ideología partidaria, que es el Frente Julieta Lanteri, que trabaja las cuestiones de género, el Instituto Moisés Levenson, pero el candidato en sí, salvo estos candidatos, o puede ser Victoria Donda, puede ser Gustavo Ferrari, que estaba antes con De Narváez, que ahora está en el gobierno de la provincia. No, es otro Gustavo Ferrari, el que está en la Defensoría del Pueblo. Ese es otro Gustavo Ferrari, es otro. al que era diputado de Narváez. Perfecto, es otro. Gustavo Ferrari siempre trabajó muy bien el tema violencia, el tema trata, y siempre compartiendo espacio con representantes de otros partidos. Miriam, muchísimas gracias. No, gracias a vos por darme este espacio. No, por favor. La doctora Miriam Larrea.